bibliografía adicional a la asignatura. Por otro lado, hemos colocado acá las grabaciones de la clase de los días viernes, ¿no? Juntamente con algunos apuntes que habíamos realizado en esas sesiones, ¿no? De día viernes, en las cuales hemos cambiado el horario. Solamente las sesiones de los días viernes, no tenemos una clase síncrona, sino que está desfasado el horario, son las que van a aparecer acá, ¿no? Las otras clases, bueno, ustedes pueden asistir en el horario que está programado en la boleta de inscripción. Habíamos visto esta primera unidad que habla sobre tensiones normales y cortantes simples en sistemas isostáticos, y había dejado acá un material para que ustedes lo vayan realizando. Bien, de la misma manera voy a trabajar en esta segunda unidad que vamos a colocar acá para que durante el fin de semana se prepare el material, de tal manera que el día lunes ustedes ya tengan material nuevamente en la plataforma virtual para poder ir estudiando y respondiendo a algunas preguntas que se les va a hacer ahí. Ya eso con miras a tener una preparación para lo que va a ser el examen parcial. Ya les había indicado que los primeros exámenes parciales lo vamos a tomar de manera virtual y el examen final será presencial, ¿no? Bien, ok, para todos los estudiantes que adicionaron recién la materia, les comunico que las clases son 100% virtuales. Las clases se van a desarrollar los días miércoles en el horario que tenemos establecido en la boleta de inscripción. La clase del día viernes no la puedo pasar en el horario que está establecido, sino que la pasamos en la tarde a partir de las 15:15 para adelante, ¿no? Hasta las 17:30, ¿no? Y los días lunes ustedes tienen material en la plataforma para que puedan ingresar y realizar las actividades que están en la plataforma. Por lo tanto, el día lunes no nos conectamos de manera síncrona, sino que el estudiante ingresa a la plataforma y de manera autónoma va realizando las actividades que están en la plataforma. La ponderación de la asignatura, como habíamos indicado anteriormente, son 20 puntos para el primer parcial, 20 para el segundo, 40 para el final y 20 para todos los prácticos, que a partir de este fin de semana los voy a subir porque no teníamos tampoco ayudante, pero ya hemos conversado con el representante de los auxiliares de cátedra de Ingeniería Civil y él nos ha comprometido el apoyo del auxiliar que está asignado también a los otros grupos, ¿no? de resistencia de materiales. Así que el contenido es el mismo y por lo tanto vamos a procurar que el auxiliar también sea el mismo y de esa manera tengan el apoyo para realizar prácticos que van a ser también similares o los mismos que los que se dan en los otros grupos, los cuales imparte la materia el ingeniero Elías Belmonte, ¿ya? Entonces eso es a manera de términos generales en cuanto a la asignatura para los que recién habían adicionado la materia y recién están conectándose a las clases también. Bien, entonces ingresamos al segundo tema acá. Okay. Vamos a desplazarnos. Ya habíamos visto en la primera unidad que es la resistencia de materiales, o sea, que estudia la resistencia de materiales, algunos conceptos importantes, sobre todo las hipótesis en la cual está basado el estudio de resistencia de materiales, y habíamos visto la formulación de lo que son las tensiones normales y las tensiones cortantes en sistemas isostáticos, ¿sí? Entonces, luego de ver esta información acá, es que pasamos a la segunda unidad que habla sobre las propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Solo vamos a dejar esto por acá. Bien, ¿qué es lo que pretendemos en esta unidad? Que al terminar esta unidad, ¿no?, el estudiante tiene que ser capaz de resolver los siguientes objetivos que tenemos acá. Primero, definir las deformaciones unitarias. Enunciar la ley de Hooke, que también es muy importante para lo que es entender las deformaciones, relacionar las deformaciones con la fuerza aplicada, describir el procedimiento para efectuar la prueba estándar de tensión de formación unitaria,
a partir de esta prueba, definir las propiedades mecánicas que se presentan en el diagrama. Ahí tenemos específicamente un diagrama, ¿no? Describir el método para determinar el punto de fluencia en materiales que no se presentan bien definido, clasificar los materiales de acuerdo a su comportamiento mecánico, describir la relación de Poisson, o Poisson, como ven ahí, pero Poisson, conocer o estudiar las tensiones admisibles y los valores que podemos adoptar para el trabajo de los distintos materiales, y aprender a resolver problemas de tensión y de deformación que obedezcan la ley de Hooke en elementos de sistema isostático sometidos a esfuerzos normales simples. Okay. Bien, a manera de introducción, entonces, en esta unidad vamos a ver que lo que vimos anteriormente en cuanto a las tensiones normales y cortantes y las hipótesis, ¿no? Entonces van a ser aplicados en esta unidad, sobre todo al estudiar los conceptos básicos que relacionan la fuerza con los esfuerzos o las tensiones también. Y prácticamente en este capítulo vamos a estudiar los cambios de forma de los materiales, o sea, las deformaciones, ¿no? Que tienen deformaciones debido a los esfuerzos y las relaciones que existen entre las fuerzas, ¿no? Y los esfuerzos. Las fuerzas externas, los esfuerzos internos de material, y examinaremos también las propiedades mecánicas de los materiales, interpretando el comportamiento de acuerdo a las hipótesis que habíamos indicado anteriormente. Además, vamos a conocer qué son las tensiones admisibles que hemos utilizado como dato anteriormente. Entonces, hablaremos inicialmente sobre las deformaciones unitarias. Entonces, tenemos aquí un elemento sometido a fuerzas normales, ¿no? Quiere decir que fuerzas que están actuando a lo largo de su eje, ¿no? Entonces, tengo un elemento acá estructural de una determinada longitud L. Este es el estado inicial, que también lo conocemos como el estado no deformado, porque está libre de cargas externas, ¿sí? No hay ninguna carga que esté exigiendo, por lo tanto, la deformación es nula. Una vez que se le aplica una carga normal, tenemos el estado final o el estado deformado, y vamos a registrar aquí, fíjense ustedes, un delta Ln, ¿no? Un delta Ln. Este delta es la deformación que se da, siendo L la longitud y epsilon la deformación unitaria que vamos a aplicar aquí. Ahora, la hipótesis de Bernoulli, que nos decía que las secciones planas se mantienen planas también por acá, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la deformación unitaria va a ser la deformación total dividida entre la longitud total, ¿no? La deformación dividida entre la longitud. Entonces, esto es adimensional, porque fíjense que la deformación está medida en centímetros, la longitud en centímetros, y por lo tanto vamos a tener la deformación unitaria. Entonces, las deformaciones unitarias transversales, que también son conocidas como la distorsión angular, primero tenemos la deformación longitudinal, ¿no? Aquí, como ven, esta deformación longitudinal, y la deformación transversal, o lo que se conoce como la distorsión angular, la vamos a definir de acuerdo al siguiente esquema. Primero tenemos un elemento estructural también acá, ahora apoyado en el piso, ¿no? Y o puede estar también vinculado, ¿no? A un empotramiento o un elemento estructural directamente, como lo vemos acá, sin ninguna tensión y deformación. O sea, no tiene ningún esfuerzo externo, ¿no? Ninguna carga externa que esté exigiendo al elemento estructural. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si aplicamos, por ejemplo, una fuerza B en este caso, que va a ser transversal a la sección, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como este lado de acá lo tenemos anclado, lo que va a ocurrir es que se va a dar una deformación de este tipo. Entonces vamos a tener una deformación transversal, ¿no? Como ven aquí, una deformación unitaria transversal, y se va a dar aquí un ángulo que le vamos a llamar gamma, ¿sí? Ese ángulo gamma, como vemos aquí, en realidad este desplazamiento, ¿no? No va a ser un ángulo, sino que un desplazamiento,
va a ser delta LT sobre L. Entonces, que nosotros lo vamos a conocer como la distorsión angular. Bien, luego tenemos lo que es la prueba estándar de tensión de formación unitaria del acero dulce. Y nos dice aquí que la resistencia de un material depende de muchas propiedades de los materiales. La más importante es la capacidad para soportar las cargas sin deformación excesiva o falla. Recuerden que habíamos mencionado que una deformación excesiva ya es considerada también una falla. En menor grado depende de otras propiedades como ser, por ejemplo, la dureza, la tenacidad, la ductilidad que influyen en la decisión de la elección del material. Cuando nosotros realizamos un diseño estructural necesitamos definir el tipo de material que vamos a utilizar. Para ello se consideran todas estas propiedades que acabo de mencionar, ¿no? Todas las propiedades se determinan mediante ensayos de materiales de laboratorio. Y en el transcurso del tiempo se han estandarizado estos ensayos de materiales de modo de comparar los resultados obtenidos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en la American Society for Testing and Materials, que es la ASTM, que conocemos, esta norma ASTM sobre todo para lo que es el testeo de materiales, ¿no? Que se utiliza bastante, ha publicado algunas pautas y lineamientos para llevar a cabo tales pruebas y proporcionar los límites de los cuales es aceptable el uso de un determinado material. Vamos a ver para eso el ensayo de tracción en el acero dulce y toda su importancia y su inestimable ayuda que nos proporciona en la introducción de conceptos básicos respecto al comportamiento mecánico de los materiales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el diagrama de tensión de formación unitaria. Este ensayo consiste en aplicar a una probeta que tenemos aquí, ¿no? De acero dulce, que es una muestra que tenemos. Se lo introduce, estas dimensiones ya están estandarizadas, ¿no? Se lo introduce con una carga gradualmente, se lo aplica una carga, ¿no? Se lo va sometiendo a tracción. Y tenemos aquí el reloj de carga con un gato hidráulico y la regla para medir la deformación, ¿no? De esa manera se realiza este ensayo de tensión de formación. Esta prueba se realiza mediante esta máquina conocida con el nombre de la máquina universal. Y aquí tenemos un pequeño esquema. Y si consideramos una probeta de acero con un contenido bajo en carbono, que vendría a ser el acero dulce, cuando hablamos de acero dulce no es que tiene un sabor dulce, ¿no? Sino que tiene un contenido bajo de carbono. Con los valores obtenidos de la fuerza y la deformación mediante la máquina universal y construimos una tabla para calcular los valores de la tensión de formación unitaria, los cuales son luego graficados en un diagrama que se muestra a continuación. Aquí tenemos la carga, ¿no? Que se va incrementando. Tenemos la deformación, ¿no? Fíjense. Y luego calculamos la tensión, que simplemente es el valor de la carga dividido entre el área de la sección transversal. Y vamos obteniendo las diferentes tensiones. Y la deformación unitaria será esta deformación dividida entre la longitud total, ¿no? Y vamos obteniendo esta deformación unitaria. Posteriormente se realiza lo que es el diagrama, ¿no? Y este es el diagrama que se obtiene. Fíjense ustedes que el material tiene una zona elástica, como vemos aquí, en el acero dulce, en la cual tenemos un diagrama lineal, fíjense, es una línea, es una recta con una pendiente positiva, la cual conforme se va incrementando las tensiones, la deformación también es proporcional, ¿no? Entonces, si se retira la carga, entonces vuelve a su estado inicial no deformado, ¿no? Se incrementa la carga, que recuerden que la tensión es carga dividido área, entonces se incrementa la carga, entonces se incrementa también la deformación. Pero llegamos a un punto, que es este punto A, que es el límite de proporcionalidad, ¿no? Entonces, donde tenemos esta tensión del límite de proporcionalidad, ¿no? LP. Entonces, esa es la tensión del límite de proporcionalidad. Quiere decir que cuando nosotros estamos aplicando carga hasta este punto, una vez que retiramos la carga, el material vuelve a su posición inicial
no deformada sin generar más ninguna otra deformación adicional, ¿no? Pero posteriormente a este punto A tenemos un punto B que habla sobre el límite de elasticidad, porque decimos que en esta parte es la zona elástica y el material tiene ese comportamiento elástico, ¿no? Como conocemos un elástico, lo estiramos, lo deformamos y soltamos el elástico, vuelve a su posición inicial y eso es lo que queremos que las estructuras hagan, ¿no? Cuando se lo solicita con alguna carga, si bien se da una pequeña deformación, que sea muy pequeña esa deformación, pero al retirar la carga que vuelva a su posición no deformada. Ese es el comportamiento ideal que queremos de los materiales, ¿no? Sin embargo, si incrementamos la carga dividida entre el área, podemos llegar a tener que un punto donde el material llegue a su límite de elasticidad. Por lo tanto, vamos a tener esa tensión del límite de elasticidad. Si seguimos incrementando la carga, entonces el material empieza a deformarse más rápidamente. Fíjense que aquí ya va adquiriendo una forma curva, ¿no? Ya no mantiene esa forma lineal, sino que empieza a incrementarse más rápidamente la deformación sin subir el valor de la carga, sin incrementar la carga. Entonces llegamos a este punto C, que es la fluencia. Entonces tenemos ahí la tensión de fluencia y como su nombre lo está indicando, fluye el material, empieza a fluir, por eso tensión de fluencia, ¿no? O sea que empieza a deformarse rápidamente sin necesidad de incrementar más carga. Entonces llega a este punto y el material sin necesidad de incrementar más carga empieza a deformarse, ¿no? Empieza a estirarse también. Entonces, fíjense aquí cómo la deformación se incrementa rápidamente sin necesidad de aumentar más carga. Entonces llegamos a este punto D, ¿no? En el cual empieza lo que es el escalón de fluencia, ¿no? Entonces, este punto D, que está marcado por la tensión de fluencia, es hasta donde se va a estirar el material. Posteriormente, en el interior del material se reacomodan, ¿no? Las partículas, las moléculas, se reacomodan del material y empiezan a proporcionar cierta resistencia ante la deformación constante que se está dando en el material, ¿no? Entonces, esto empieza nuevamente a adquirir la resistencia en el material y por lo tanto es posible incrementar la carga. Entonces, si nosotros incrementamos la carga, el material empieza a tener, fíjense, un comportamiento similar a este de acá, ¿no? Entonces tenemos este punto. Cuando se va incrementando la carga, entonces la deformación también empieza a darse un poco más prolongada, no tanto como en el inicio, pero tampoco como en este límite de fluencia, ¿no? En este escalón de fluencia. Bien, hasta que llega a un punto donde es la máxima carga que puede soportar el material, ¿no? Entonces esta es la máxima carga que puede soportar el material y nosotros conocemos este punto como la tensión última. Más allá de eso ya no puede soportar el material. Entonces ya no podemos incrementar más carga. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces el material empieza a experimentar una mayor deformación, pero con menor esfuerzo, ¿no? O sea, ya no podemos aumentarle más carga, más bien hay que reducir la carga y el material empieza a deformarse, pero hasta que llega al punto de rotura, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tensión de rotura aparente, ¿no? Fíjense que está aquí abajo, pero esta es la tensión de rotura real, o sea que incrementamos un poquito más el material y entonces rompe, ¿no? Y la aparente es que hace esta deformación, ¿no? O sea que si nosotros ya no incrementamos más la carga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después de llegar a la tensión última, es seguro que sin necesidad de incrementar la carga, va a bajar la resistencia y por haber sobrepasado este valor va a romper, ¿no? Va a romper. Entonces, pero lo real es que si nosotros seguimos incrementando, entonces vamos a encontrar este punto que sería la tensión de rotura, ¿no? Entonces ese es el diagrama de tensión de formación para el acero dulce y esta prueba estándar de tensión de formación también la podríamos apreciar
A ver, por acá voy a procurar mostrarles. Aquí tenemos esta prueba, ¿no? De la tensión y deformación del acero. No sé si es este de acá, la que se hizo en el laboratorio. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos una probeta, ¿no? Al cual se le va a someter, fíjense, a tracción. Y lo que va a ocurrir es que la sección transversal se va a hacer más angosto y se va a estirar. Este es el delta E, ¿no? Entonces aquí vamos a graficar la carga y a este otro lado la deformación. Y fíjense lo que ocurre con diferentes materiales, ¿no? Aluminio, cobre, acero, latón, diferentes materiales. Entonces fíjense, arriba tenemos los materiales frágiles y abajo los dúctiles. Ahora, para el acero dulce tenemos eso que se conoce en la gráfica de la tensión de formación. En ese primer punto, desde el origen hasta el punto A, tenemos el límite de proporcionalidad o la zona elástica, ¿no? Que habíamos indicado, y luego tenemos a partir de ese punto, ¿no? Ese es un periodo elástico que tiene el material, ¿no? Entonces tenemos la zona elástica donde actúa la ley de Hooke, habíamos dicho, ¿no? Y posteriormente tenemos ahí en la segunda zona, que es el periodo plástico, ¿no? La zona plástica también que veíamos, y ese punto B es el límite de elasticidad práctica, ¿no? Entonces, la zona de alargamientos permanentes admitidos todavía que se pueden dar hasta que rompe el material, ¿no? Está el límite inicial de fluencia, ese punto C, donde dijimos que sin necesidad de incrementar más carga, entonces se da la deformación, y fíjense eso que se está encerrando en un pequeño círculo, muestra el límite final de fluencia, ¿no? del material. Entonces tenemos esa zona 3 que estamos marcando aquí, llamamos la zona de fluencia, ¿no? La zona de fluencia. Okay. Luego se va a dar ese punto superior aquí donde se incrementa la carga y vamos a tener la zona o la tensión última, ¿no? Tensión última. Ahí ese sector que es la 4 es la zona de alargamiento homogéneo. Es una zona donde se reacomoda el material, como les había indicado, y llegamos a ese punto E, que es la carga máxima que puede soportar el material, ¿no? Ese el P máximo. Y finalmente tenemos el punto F, que es la rotura de la probeta. Y ese es el valor de la carga de rotura que se da. Ok, eso es explicado de esa manera. Entonces, aquí lo tenemos la máquina. Lo vamos a ver este ensayo de tracción de resistencia de material.
Ahí está entonces, fíjense ustedes cómo se hizo el ensayo, aquí está la máquina y ahí está cómo hizo la rotura, ¿no? Y ahí tienen la probeta rota, ¿no? Entonces, este es nosotros tal vez podríamos realizar lo mismo en nuestro laboratorio. Tendríamos que ver si disponemos de los equipos que nos indica, ¿no? Y fíjense ahí la zona de fluencia que se da, ¿no? Luego habíamos hablado que el material se reacomoda y aparece una zona de endurecimiento, ¿no? Aparece lo que es el endurecimiento. Fíjense aquí cómo va incrementándose, fíjense cómo va desplazándose la máquina y se escucha, ¿no? Cómo va dándose, llegando a un máximo, aparece una estricción, dicen en la barra, ¿no? Cómo va sonando la barra al deformarse y por aquí ya va apareciendo, ¿no? Donde va a darse la rotura del material. Entonces el material va avisando que está siendo sometido a un esfuerzo máximo, ¿no? Hasta que llega a ese valor máximo, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, la resistencia del material baja considerablemente, fíjense, baja considerablemente y se da la rotura del material, como vieron ahí. Un poquito en cámara lenta, fíjense cómo se va haciendo más pequeña la sección transversal, ¿no? Más angostita y ahí rompe el material, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ese es el ensayo del que estábamos comentando. Bien. Ok, esa es la prueba entonces que se hace al material y esto es lo que tenemos. Y entonces, ¿qué podemos extraer de este ensayo que vimos? Entonces, algunas propiedades mecánicas de los materiales, sobre todo del acero, que es un material con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, del diagrama de tensión de formación unitaria del acero, podemos definir varios conceptos y propiedades del comportamiento mecánico de los materiales. El límite de proporcionalidad, por ejemplo, que es este punto A, nos dice que es el punto de la curva hasta donde la deformación unitaria es proporcional al esfuerzo aplicado. O sea, el esfuerzo que caracteriza este punto se lo denomina tensión límite de proporcionalidad, ¿no? El límite de elasticidad, que es este otro punto B, que tenemos aquí, es el punto de la curva hasta donde el material es capaz de recuperar su deformación al quitarle la carga aplicada. Al esfuerzo que caracteriza este punto se lo denomina tensión límite de elasticidad, este punto B. O sea que retiramos la carga y el material vuelve a su posición no deformada. Luego tenemos estos puntos C y D que hablamos sobre el escalón de fluencia, que es un ligero aumento de esfuerzo. Más allá del límite elástico, provocará un colapso del material y esto ocasiona que se deforme permanentemente sin aumento sensible de la carga. A este comportamiento se lo llama fluencia y el esfuerzo que caracteriza este escalón que muestra esta curva se lo denomina la tensión de fluencia. Luego tenemos el punto de la resistencia última, que es este valor de acá, que también se vio en el gráfico. Y cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la probeta debido a que al interior del material ha existido un reacomodo de las partículas que les decía, de tal manera que el material sufre un endurecimiento por deformación, dando como resultado una curva que se eleva continuamente hasta alcanzar el esfuerzo máximo. Entonces el esfuerzo que caracteriza este punto se denomina la tensión. Y finalmente tenemos la resistencia a la ruptura, que es el punto F, que este es el esfuerzo basado en la sección original que produce la ruptura o fractura del material. El esfuerzo que caracteriza este punto se lo denomina la tensión de rotura o también tensión de rotura aparente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad lo que ocurre es que el área de la sección transversal sufre una contracción en forma de un cuello garganta. Vieron ustedes en el gráfico, por ejemplo, se fue reduciendo, ¿no? En el ensayo.
cuya sección decrece hasta romperse, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces se lo somete a este esfuerzo, se va haciendo más angostito acá, entonces rompe. Si se calcula la tensión de rotura, considerando el decrecimiento de la sección transversal, nos encontraríamos que el punto de ruptura de la curva es el punto F', que tenemos aquí, ¿no? Este punto F'. ¿Dónde se presentaría la tensión real? Bien, entonces, en ese estado elástico del ensayo de carga y descarga, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Que cuando la probeta de acero se somete a cargas y descargas sin alcanzar el punto B, o sea que si por ejemplo encendemos esa máquina y lo deformamos, no hemos llegado a este punto B y retiramos la carga, el material volvería, ¿no? Retiramos la carga, entonces el material vuelve otra vez aquí, ¿no? Interesante, o sea, en este ensayo que se vio, fíjense, ahí es la zona elástica, ahí. Por ejemplo, si nosotros retiramos la carga, ¿no? Y hacemos que la máquina vuelva, entonces esto va a volver a su posición inicial, ¿no? Pero ahí, cuando empieza a agarrar esa curva, ¿no? Ya son puntos de no retorno, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se da la afluencia. Entonces empieza el material a deformarse sin incrementar la carga. Entonces, nosotros si trabajamos este material, como dice acá, con las cargas y descargas sin alcanzar ese punto B de la curva, entonces podemos comprobar que el material es capaz de recuperar toda su deformación en el proceso de descarga, lo cual nos hace suponer que el material está trabajando en un estado elástico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la deformación total y tenemos la deformación elástica, o sea, que el material es capaz de soportar, de resistir y volver a su posición inicial no deformada. Ahora, se considera un material, ¿no? Que un material es elásticamente perfecto cuando se cumple que la deformación unitaria total es igual a la deformación elástica. Fíjense que aquí tenemos eso, ¿no? O sea que el material es capaz de recuperar todas sus deformaciones. Ese sería un material elásticamente perfecto. Y eso es lo ideal, ¿no? O sea, lo que nosotros esperamos, lo que quisiéramos, es que cuando se lo somete a una carga, por ejemplo, estoy en un edificio que tiene una viga de entrepiso y arriba hay una losa, ¿no? Entonces, si es un edificio, por ejemplo, como una universidad en la que estamos ahorita, las personas que están arriba son las cargas que van a exigir y cuando el aula de arriba está lleno, por ejemplo, pasándose clases, se están dando pequeñas deformaciones en las vigas, columnas y todo de esta planta que está más abajo. Pero cuando termina la clase y los estudiantes se retiran, entonces esa carga se retira y lo que sucede es que el material debería volver a su posición inicial no deformada, ¿no? Porque conforme pasan los años y los estudiantes entran, salen, entran, salen, entran, salen de la clase, tenemos ese estado de carga y descarga, ¿no? Entonces podría darse una deformación hasta un punto de falla, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que siempre trabaje como lo estamos pensando, una zona elástica en la cual se somete a una carga, se deforma, se retira la carga, vuelve a su posición inicial no deformada. Entonces, ese sería un material perfectamente o elásticamente perfecto. Ahora, si el material ingresa a la zona plástica, como tenemos aquí, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando la probeta de acero dulce se somete a una carga más allá del punto B de la curva, podemos comprobar que el proceso de descarga no es capaz de recuperar toda su deformación. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces se deforma y cuando retiramos la carga, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar a este punto, o sea, va a registrar una deformación, ya no va a volver a su punto inicial. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a pensar? Que el material está trabajando en un estado plástico. O sea, que vamos a tener aquí una deformación plástica, ¿no? Que va a ser una deformación permanente o deformación plástica. Y la deformación total se va a dar con esa deformación plástica más la deformación elástica, ¿no?
Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, se considera que un material es plásticamente perfecto cuando se cumple que la deformación unitaria total es igual a la deformación plástica, ¿no? Fíjense. Entonces, la deformación unitaria total es igual a la deformación plástica. Ahora, cargas y descargas repetidas, lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, ¿no? Cuando una probeta de acero dulce se somete a cargas y descargas repetidas más allá del punto B de la curva, entonces podemos comprobar que el material va a perder esa elasticidad, pero va a ganar resistencia, ¿no? ¿Cuántas cargas y descargas se realizan? Entonces, piensa aquí. Entonces, gana resistencia. Ahora, vamos a clasificar los materiales de acuerdo a las características mecánicas, ¿no? De acuerdo a sus características mecánicas, los materiales se pueden clasificar en tres grandes grupos: los materiales frágiles, los dúctiles y los plásticos. Entonces, fíjense aquí, los materiales plásticos experimentan más deformación, ¿no? Y no tienen este escalón de fluencia. Directamente se deforman así conforme va avanzando, ¿no? El valor de la carga. Un comportamiento plástico. Un comportamiento, ¿no? Como de materiales frágiles, es que resisten grandes valores de carga sin deformarse mucho, pero llega a un punto donde rompe, ¿no? En cambio, un material dúctil, ¿qué es lo que ocurre? Tiene la zona elástica, tiene la zona plástica y luego se puede incrementar el valor de la tensión hasta que rompe. Entonces, si nosotros hablamos de los materiales frágiles que están acá, bueno, sus características principales son que a grandes tensiones, pequeñas deformaciones. Fíjense aquí, se incrementa la tensión, está aumentando el valor, pero la deformación unitaria es pequeña. Entonces, una de las características de un material frágil es que a grandes tensiones, pequeñas deformaciones, no tiene este escalón de fluencia, como hemos visto aquí, donde fluye el material. No tiene eso, es un material frágil. La rotura es brusca y sin contracción de la sección transversal, como acá, digamos, ¿no? El material dúctil dijimos que se va reduciendo la sección transversal. No, aquí directamente llega a un punto donde es la máxima tensión que soporta y rompe, ¿no? Ejemplos de estos materiales: el vidrio, la porcelana, las rocas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de materiales. Luego tenemos los materiales plásticos, estos que están aquí abajo, ¿no? Que son lo contrario de estos materiales frágiles. ¿Por qué? Porque a pequeñas tensiones, grandes deformaciones, ¿no? El otro era a tensiones grandes, pequeñas deformaciones. Esto es al revés. A pequeñas tensiones, grandes deformaciones, tampoco tiene el escalón de fluencia. La rotura es suave y con contracción de la sección transversal. Por ejemplo, el plástico, el asfalto, la arcilla húmeda son materiales plásticos. Los materiales dúctiles, sus características son que en su primer estado de deformación la tensión es directamente proporcional a la deformación, ¿no? Si yo voy incrementando tensión, se va incrementando la deformación y tenemos esta zona lineal, la zona elástica. Tiene escalón de fluencia y la rotura de este material es suave y con contracción de la sección transversal, por ejemplo, el acero, el latón, el zinc, etc. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, de parte de todos los asistentes. ¿Hay alguna consulta de lo que ha sido el diagrama de tensión, de formación, los diferentes tipos de materiales que hay? Adelante. Todo claro, hijo. Ya. Ok. Veamos entonces el límite convencional de fluencia, ¿ya? Para materiales que tienen estas curvas continuas en el diagrama de tensión de formación unitaria, donde no se puede ver el escalón de fluencia, ya dijimos que tanto los frágiles como los de comportamiento plástico no tienen este escalón de fluencia, ¿no? Se han realizado en laboratorio muchos ensayos para determinar este valor representativo, como habíamos indicado en la American Standard
for Testing Materials, ¿no? Que era la ASTM, donde se ha adoptado valores de deformación unitaria, en la cual se lo ha llamado el límite convencional de fluencia, y debe hacerse notar que la fluencia definida de tal manera no representa ninguna propiedad física ni mecánica del material, solamente sirve para encontrar este punto característico de la curva que nos permite comparar con otros materiales, para saber si tiene o no tiene ese comportamiento. Entonces, para encontrar la tensión de fluencia, se procede de la siguiente manera. Se traza una tangente a la curva en el punto de origen, fíjense. Entonces, aquí está la curva, se traza esta tangente, que la tangente, recuerden, que es una recta que corta la curva en un punto, ¿no? O sea, que toca la curva en un punto, en este caso en el origen, que se traza esta tangente, ¿no? Y traslada dicha tangente paralelamente hasta el valor determinado por el límite convencional de fluencia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estamos ensayando un material, pero no sabemos si tiene esa propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer, vemos que este punto nos registra como el punto de fluencia. Entonces, trazamos una paralela a la tangente. Ahí. Donde corta esta paralela a la curva, consideraremos el punto de fluencia del material, que para este curso consideraremos que en este punto coinciden los límites de proporcionalidad, elasticidad y el punto de fluencia. Creando dicho punto en el eje de la tensión, podemos encontrar la tensión de fluencia para materiales de una curva continua. Entonces, fíjense, si nosotros estamos hablando de un material así que no tiene escalón de fluencia, entonces lo que vamos a hacer es trazar la tangente y luego lo vamos a trasladar hasta un punto donde nosotros estamos viendo que se va produciendo la fluencia, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, nosotros vamos a decir que el material tiene un comportamiento como un escalón de fluencia, ¿sí? Entonces, esa tensión que nosotros vamos a considerar aquí va a ser la tensión convencional de fluencia, y esta aquí va a ser la deformación unitaria del límite convencional de fluencia. Ese límite convencional de fluencia especificado para los aceros y aluminio es de 0.002, y para otros materiales se especifica valores que fluctúan entre los 0.0005 para frágiles y 0.0035 para plásticos, dependiendo de su curva característica. ¿Ok? Eso en cuanto a los ensayos de tensión y de deformación. Otro de los objetivos de esta unidad era definir e interpretar lo que dice la ley de Hooke. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Como se observó en la anterior parte que acabamos de explicar, en estado elástico existe una relación lineal entre lo que es la tensión y la deformación unitaria. Y lo vimos también con las hipótesis, ¿no? Entonces, en esta parte. Una de las hipótesis que habíamos visto es la hipótesis de dependencia lineal, que dijimos, si incrementamos, por ejemplo, un valor de carga, tenemos un valor de deformación. Si duplicamos la carga, tenemos 2 veces la deformación, y de esa manera fuimos definiendo lo que es esta hipótesis de dependencia lineal también, ¿no? O sea, que un valor de carga, un valor de deformación. Así. Entonces, este hecho fue descubierto por Robert Hooke en 1676 y se conoce como la ley de Hooke, ¿no? Que dice que la tensión es proporcional a la deformación unitaria. Aquí tenemos eso, tensión es proporcional. Este simbolito de acá nos habla de proporcionalidad, ¿no? A la deformación unitaria. Pero en términos matemáticos, este símbolo no representa una ecuación. Entonces, si nosotros queremos establecer como una ecuación, entonces escribimos el símbolo igual y no este simbolito de acá. Pero si decimos que la tensión es proporcional a la deformación, entonces tiene que haber, para eliminar esta proporcionalidad y colocar un símbolo de igualdad, tenemos que establecer un valor de una constante, ¿no? Una constante que va a ser conocida como la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto que fue definido por Robert Hooke y que dice que la tensión es proporcional a esa deformación unitaria. Y para que sea igual, debe existir una constante, como había mencionado, más conocida como el módulo de elasticidad o el módulo de Young, ¿no? Que es esta E, en honor a Thomas Young,
que lo introdujo, fíjense, aquí en 1676, Robert Hooke hablaba de esto, y en 1807 todavía, Thomas Young va a introducir lo que es esta constante de proporcionalidad, que es conocida como el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, este módulo representa la medida de rigidez que tiene el material. Entonces, ya habíamos hablado sobre rigidez, resistencia anteriormente de los materiales. Entonces, para un esfuerzo cortante, igual, aquí tengo la tensión normal es proporcional a la deformación unitaria, longitudinal, y por lo tanto para un esfuerzo cortante vamos a tener que la tensión cortante es proporcional a la distorsión angular, ¿no?, que había mencionado anteriormente. Entonces, si estamos hablando de la distorsión angular, entonces la tensión cortante va a ser igual al módulo de elasticidad transversal. Este es el módulo de elasticidad longitudinal, y por otro lado tengo el módulo de elasticidad pero transversal, y por lo que es la distorsión angular, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diagrama de tensión de formación. Aquí tenemos la zona elástica, ¿no?, donde hay una dependencia lineal, habíamos mencionado. Tengo el ángulo alfa, y este valor de tensión y deformación puedo obtener la pendiente de esa recta, es aplicando la tangente, ¿no? Entonces, y la tensión va a ser la tangente por esa deformación. O sea que eso va a ser una constante, ¿no? Va a ser una constante. Entonces lo vamos a bautizar como E, a ese valor de la pendiente, que es el módulo de Young o el módulo de elasticidad, ¿no?, el material, que nos habla sobre la rigidez que tiene ese material. Ahora, hay también una ley complementaria, ¿no?, a la de Hooke, y otra forma de ver esta ecuación es de tal forma de relacionar la deformación en función de la fuerza aplicada. Pero, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros sabemos que la tensión es la normal sobre área perpendicular, no área transversal. La deformación unitaria es la deformación longitudinal debido al esfuerzo normal dividido entre L, ¿no?, la longitud total del elemento, que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero también nosotros definimos que la tensión normal es, debido a la ley de Hooke, al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces yo podría igualar estos dos, fíjense, porque tensión es igual a tensión, y el valor del módulo de elasticidad de la deformación unitaria, que es delta L sobre L, también podría introducir. Entonces, primero podría introducir delta L sobre L acá, o sea que el módulo de elasticidad multiplicado por delta L sobre L, y que sería igual a normal sobre área. De ahí puedo obtener delta L, que es lo que quiero saber, la deformación, ¿no?, que sufre debido a la normal. Entonces, ya directamente podría despejar y puedo obtener esta forma, ¿no?, lo que acabo de mencionar. O sea, que la deformación unitaria lo sustituyo acá, entonces voy a tener el módulo de elasticidad por delta L sobre L, y lo igualamos a normal sobre área, ¿no? Aquí tenemos normal sobre área, E por delta L sobre L. De aquí despejo delta L, entonces L que está dividiendo va a pasar a multiplicar, por lo tanto normal por longitud, y el módulo de elasticidad que está multiplicando va a pasar a dividir, entonces el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal. Esta sería la ley complementaria de Hooke para los esfuerzos normales. De igual manera podemos obtener para los esfuerzos cortantes. Entonces, en vez de N, en vez de la fuerza normal, vamos a tener una carga P paralela, ¿no?, que va a estar actuando. La longitud va a ser lo mismo. En vez del módulo de elasticidad longitudinal, vamos a tener el módulo de elasticidad transversal, y en vez del área perpendicular, vamos a tener el área paralela, ¿no?, a la carga. Entonces, por un lado tenemos la ley complementaria de Hooke para esfuerzos normales, y por otro lado para esfuerzos cortantes, ¿no? Y esta ley de aquí, complementaria de Hooke, vamos a utilizarlo bastante. O sea que delta L es normal por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Entonces, es bueno conceptuar entre la diferencia que existe entre la deformación
longitudinal y lo que es el desplazamiento. Eso es importante, ¿ya? Porque esto se va a considerar harto en los problemas que vayamos a definir más adelante. Entonces, no es lo mismo la deformación longitudinal que el desplazamiento. O sea, la deformación es producto de un esfuerzo en el elemento que produce un cambio de forma en este elemento, ¿no? En cambio, el desplazamiento es producto de el empuje que le da, ¿no? Una deformación que se haya dado, ¿no? En otra parte del elemento. O sea, no necesariamente un desplazamiento implica un cambio de forma. En cambio, la deformación sí implica un cambio de forma. O sea, el desplazamiento puede ser simplemente un movimiento del elemento respecto a su posición inicial debido al empuje que le da una deformación. Por ejemplo, acá yo tengo un elemento estructural, ¿no? Que está sometido a un esfuerzo normal en su sección transversal, ¿sí? O sea, a lo largo de su eje. Y aquí voy a definir dos zonas, una zona A y una zona B, o aquí voy a definir este punto A1 y punto 2, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Debido a este esfuerzo normal, esta sección de esta parte 1 va a sufrir una deformación, ¿no? Debido a que se aplica esta carga normal, va a sufrir una deformación. Ahora, fíjense dónde termina el punto B, termina en esta posición. Pero aquí abajo no hay ninguna carga. Entonces, pero este punto B va a estar desplazado hasta aquí abajo. Y aquí voy a registrar un desplazamiento. Este desplazamiento del punto B, de este punto donde era el tamaño original, ahora está aquí abajo. Y este desplazamiento es igual en valor que la deformación que ha sufrido esta parte del elemento. Entonces, nosotros aquí podemos ver que en la sección 1, o sea, la parte 1 del dibujo, ¿no? Que es de toda esta longitud de A, ha sufrido un cambio de forma, porque antes medía hasta esta posición nada más, ¿no? Ahora su longitud total es A más delta LN, o sea, más la deformación que ha tenido, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser el elemento más la deformación. Pero la sección B, que nosotros vemos donde está este punto 2, no se ha modificado en nada, sigue siendo del mismo tamaño, solamente que ahora por haber sido empujado por esta deformación, B se encuentra más abajo, registrando que si yo trazo una horizontal, este movimiento vertical, que lo estamos llamando como desplazamiento, por eso tiene ese delta, pero la sección 2 no es que esté cambiando de forma, sino que está siendo empujada por la deformación que se da acá y por lo tanto sufre un desplazamiento. La sección 2 sufre un desplazamiento, pero la sección 1 sufre una deformación, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ninguna hija, creo. Ya. Bien, entonces, conociendo ya todo eso, podemos pasar a analizar los diferentes problemas que nos plantea este texto para aplicar todos estos conceptos que acabamos de mencionar. O sea, ya teníamos la formulación de las tensiones normales y cortantes, la tensión normal que nos decía normal sobre área transversal, la tensión cortante que es la fuerza P que está actuando paralela, ¿no? Dividida entre el área paralela de esa sección, ¿no? Y la ley complementaria de Hooke, hablando sobre la tensión que es proporcional a la deformación en la zona elástica. Entonces, podemos calcular esa deformación como la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Y si quiero conocer esa deformación transversal, será la carga P por la longitud dividida entre el módulo de elasticidad transversal por el área paralela, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a analizar un sistema estructural mostrado por la siguiente figura sometida a esfuerzos normales y nos pide que hallemos los diagramas de fuerzas normales, tensiones normales y desplazamiento. Como ven, aquí nos da un módulo de elasticidad de un material 2 por 10 a la 6, 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. 2 millones, ¿no? De kilogramos
por centímetro cuadrado. Este es el módulo de elasticidad, ¿no?, que tiene el material, en este caso, que es acero. Ahora nos da el área de la sección transversal del material 1, que es 2 centímetros, que tendría este de acá, 2 centímetros cuadrados. Fíjense que no nos está diciendo si es circular, si es cuadrada o algo, solamente nos da directamente como área. Y el área 2, que nos dice 4 centímetros cuadrados. Podría darnos el diámetro o el lado también, si nosotros consideramos que sea circular o que sea cuadrada, ¿no? Eso sí, hay que analizar. Bien, y nos pide hallar lo que son los diagramas de fuerzas normales, tensiones normales y desplazamientos, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá ya están graficados, pero lo que hay que hacer es analizar sección por sección. Entonces, por ejemplo, para las tensiones normales se lo analiza por tramos de arriba a abajo, ¿no? Entonces se va haciendo cortes en el material para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, entre el tramo A y B, que tiene 30 centímetros, si yo realizo un corte a la mitad y miro hacia arriba, ¿no? Me olvido de todo lo de abajo, solamente hago un corte acá y miro hacia arriba, la única carga que está actuando en el eje de esa figura son este valor de P1, que es 3.000 kilogramos, ¿no? Este valor de P1 de 3.000 kilogramos. Nada más, ¿sí? Entonces, esa es toda la fuerza normal que va a estar actuando. Entonces, como me está pidiendo que yo calcule la normal, entonces directamente aquí vale 3.000, como ven, ¿no? Entonces, a la izquierda voy a graficar negativo y a la derecha positivo. Entonces, como es una fuerza de compresión, ¿no?, porque está presionando acá, entonces lo voy a considerar negativo. Si fuese de tracción, la voy a considerar positivo. Entonces, tengo 3.000 hacia abajo, como ven acá. Si yo me voy desplazando a lo largo de los 30 centímetros, llego hasta este punto B, ¿sí? Y si yo lo analizo un diferencial antes, cuando digo diferencial me refiero a un pequeño espacio antes, ¿no? Un muy pequeñito espacio antes. Entonces sigue actuando la única fuerza, esta P1, por eso hasta esta posición el valor de la compresión se mantiene en 3.000. Pero justo cuando llego a este nivel del punto B, veo que está actuando una segunda carga puntual, ¿no?, que es de 2.000 kilogramos. Entonces, si yo hago un corte aquí en el tramo que va desde B hasta C, un corte aquí por el medio, y me fijo hacia arriba, voy a notar que a partir de este punto B están actuando dos cargas, o sea, debo sumar estos 3.000 más estos 2.000, incrementándose a 5.000 la carga de compresión. Entonces, a partir de ese punto, de los 3.000 que venían constantes, se incrementa a 5.000, ¿no?, lo que es el valor de la compresión, porque eso sería la fuerza normal que está actuando. Ahora, si me voy desplazando, llego hasta este nivel donde está el punto C y ahí detecto que hay otra fuerza. Fíjense dónde está aplicada la fuerza P3, está aplicada en este punto. Y veo que hay una fuerza de tracción, ¿no? Tracción. Entonces, si yo llegando a este punto hago una sumatoria de fuerzas verticales, veo que tengo 3.000 más 2.000, son 5.000 que van hacia abajo, más 9.000 que van hacia arriba, ¿no? Entonces, menos 5.000 más 9.000. 9.000 menos 5.000 da 4.000 hacia arriba, ¿no? 4.000 de tracción. Entonces, como son 9, a partir de este punto anulo los 5 y sumo 4, ¿no? Por eso es que llego hasta aquí, 4.000, ¿no? En total son 9.000. Estos 9.000, ¿dónde están? 5.000 están anulando la compresión y 4.000 quedan como predominantes de tracción, ¿no? Y si sigo desplazándome, veo que no hay más fuerzas, entonces cierro el diagrama con esos 4.000 kilogramos, ¿no? Los cálculos de cada uno de esos valores están aquí por tramos, del tramo AB, BC y CD, ¿no? Entonces el tramo AB es normal sobre área en esa sección, o sea, 3.000 sobre 2 son 1.500 ya para calcular las tensiones normales, ¿no? Entonces, la normal solita se grafica solamente analizando las tensiones, las fuerzas que están actuando a lo largo del eje. Entonces, este primer diagrama se hace como les había mostrado, analizando, haciendo cortes, ¿no? Aquí hago un corte, entonces tengo 3.000 de compresión, aquí se suman estos dos, llega a 5.000,
se mantiene con 5.000 constante, aquí va arriba 9, entonces anulo 5 más 4 son los 9.000 que están actuando, ¿no? Entonces predominan a este lado 4.000 de tracción y cierro con esos 4.000. Como la tensión es normal dividido área, entonces yo ya tengo que el área en esta parte, desde A hasta B, que son 2 centímetros cuadrados, y de aquí desde B hasta D son 4 centímetros cuadrados. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir estos 3.000 de esta parte entre 2, que van a ser 1.500, ¿no? 3.000 dividido 2 van a ser 1.500, y como el esfuerzo normal era de compresión, entonces la tensión es de compresión. Y como toda esta parte tiene 4 o 2 centímetros cuadrados, perdón, de sección, entonces se mantiene esa tensión de 1.500. Ahora, llegamos a este punto donde la sección transversal aumenta a 4 centímetros cuadrados, por lo tanto puede resistir más. Mientras más grande, más ancho sea el soporte, puede soportar o puede, valga la redundancia, puede resistir más carga, ¿no? Entonces la tensión va a bajar. Entonces la tensión va a bajar. La tensión es eso mismo que estamos diciendo, ¿no? Como cuando uno está con tareas, con exámenes, con todo eso, llega a un punto donde tenemos fechas de exámenes, ¿no? Sube la tensión, porque pucha, tengo examen a veces de 3 materias en un mismo día, ¿no? Está muy tensionado, pero cuando un profesor, digamos, decide postergar ese examen de ese día, baja la tensión, ¿no? Ya no tengo 3 exámenes, tengo 1. Entonces eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces le está dando más tiempo a usted para estudiar, por ejemplo. Entonces aquí se le está dando más sección, ¿no? Entonces aquí tiene poca sección, ¿sí? Y mucho esfuerzo, pero aquí se aumenta la sección y el esfuerzo sigue siendo lo mismo, por lo tanto la tensión va a bajar, se va a reducir, porque además recuerden que tensión es normal sobre área, está dividiendo entre el área, ¿no? Recuerden la fórmula, tensión es normal dividido área. Si yo divido entre más, entonces la tensión va a ser menos, ¿no? Va a bajar la tensión. Entonces, 3.000 que teníamos hasta acá, ahora se incrementan a 5.000, ¿no? Aquí 5.000, pero el área aumenta a 4, ¿no? Entonces, 5.000 dividido 4 va a quedar aquí con 1.250 kilogramos. Entonces, de 1.500 baja a 1.250 kilogramos centímetro cuadrado. Ese cálculo lo tenemos aquí, ¿no? 5.000 dividido 4, 1.250. Bien, entonces nos mantenemos con eso hasta acá. Y ahora tenemos estos 4.000, ¿no? de tensión normal en esta parte. Dividida entre 4 centímetros va a quedar estos 1.000 kilogramos centímetro cuadrado. Lo vemos acá. 1.000 kilogramos centímetro cuadrado, que es este de acá. Ahora vale colocar el signo también, porque la tensión que está acá, debido al esfuerzo normal de compresión, entonces tengo una tensión de compresión. Aquí sigue comprimido el material, entonces la tensión sigue siendo de compresión. En esta parte está traccionado el material debido a esta fuerza que está yendo para arriba, entonces la tensión es de tracción también y tiene un valor de 1.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, entonces ahora analizamos la deformación, ¿no? Y aquí ya tengo la tensión. Primero tengo que analizar la deformación para luego establecer los desplazamientos, ¿no? Porque aquí me pide las tensiones normales, ¿no? Y luego los desplazamientos. Primero las fuerzas normales, la tensión normal y los desplazamientos. Entonces yo quiero saber cómo se desplaza el material. Primero tengo que saber todas las deformaciones, porque recuerden que cuando analizamos aquí, este desplazamiento total es producto de las deformaciones que se van dando internamente, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuánto se deforma el material en cada parte, ¿no? Para ello voy a calcular esa deformación con la ley complementaria de Hooke, ¿no? De las tensiones normales, que dijimos que es la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Entonces, de acuerdo a los cálculos que voy a hacer en los diferentes tramos, voy a tener el tramo AB, BC y CD, 3 cálculos que vamos a hacer para determinar las deformaciones. Como la deformación es normal por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, tengo todos los datos para calcular la deformación en cada tramo, ¿no? Desde A hasta B sería una normal de 3.000 por una longitud
de, fíjense, las longitudes siempre tienen que estar expresadas en centímetros, ¿no? Entonces, 3.000 kilogramos por 30 centímetros dividido entre 2 por 10 a la 6, que es el módulo de elasticidad, y por el área, que son 2 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí tengo eso, reemplazando los datos, me sale una deformación de 0.0225 centímetros. Como la tensión normal es de compresión, un esfuerzo de compresión hace que el material se acorte, ¿no? Entonces, debido a que está presionado aquí, se va a cortar el material en esta sección. Entonces, queda calculada esa deformación como un acortamiento. En el tramo que va desde B hasta C, se incrementa el valor de la presión, ¿no? De la fuerza, pero también se incrementa el valor de la sección transversal. El material sigue siendo el mismo, por lo tanto, E se mantiene fijo, y la longitud que hay desde B hasta C son 40 centímetros. Entonces, sustituyendo los datos en el tramo que va de B a C, ¿qué es lo que vamos a tener? La normal, que vale 5.000 kilogramos, por la longitud, que vale 40, dividido entre el módulo de elasticidad por 4, nos sale una deformación de 0.025. Como en esta parte sigue comprimido el material, fíjense que la fuerza normal es de compresión y la tensión es de compresión, por lo tanto sigue ocurriendo un acortamiento también. Cuando analizamos el tramo que va de C a D y vemos que hay una predominancia de una fuerza de tracción y el esfuerzo también es de tracción, entonces lo que se da es un alargamiento, ¿no? Lo que se da es un alargamiento. Entonces, ¿qué va a ser el valor de la tensión de la normal? Que sería estos 4.000 por la longitud, que son 20 centímetros, entre el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6, por el área, que son 4 centímetros. Ese cálculo lo tenemos acá, ¿no? Acá está registrado ese cálculo. Entonces, 4.000 por 20 dividido entre 2 por 10 a la 6 y por 4 nos da 0.010, y como la normal es de tracción, entonces esto se alarga. ¿Ya? Ahora analicemos, tengo dos acortamientos y un alargamiento. Entonces, lo que sí sabemos es que aquí en el empotramiento, en la parte de abajo, ya no se va a deformar más, o sea, no se va a desplazar a ningún lado, porque aquí está empotrado. Entonces, el desplazamiento en este apoyo es 0, por eso vamos a partir de aquí, de 0. Y de ahí voy a ir para arriba, ¿no? Entonces, como en el tramo CD nosotros registramos un alargamiento, entonces al lado derecho lo vamos a graficar lo positivo, dijimos, ¿no? Entonces, en este punto C se registra un alargamiento de 0.010. Eso es lo que habíamos calculado aquí, 0.010. Entonces, pongo un puntito ahí, digamos a una longitud 0.010, y trazo con una recta uniendo el punto inicial con ese valor 0.10. Ahora, ¿qué ocurre en el tramo que va de B a C? Hubo un acortamiento, ¿no? Entonces, debo restarle a estos 0.10 el valor de ese acortamiento. Entonces, si yo hago la operación de 0, aquí lo podemos hacer, ¿no? En el tramo que va de C a D, habíamos registrado 0.010, ¿no? Aquí está. Ahora, en este otro, vamos a encontrar en el tramo que va de B a C. De B a C, tenemos un negativo de 0.025 de acortamiento. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es sumarlo, esos valores, y me da un acortamiento de 0.015, ¿no? Listo, entonces hago ese dibujo. Entonces en este punto, fíjense, si 0.10 era aquí, 0.15 será un poquito más arriba, ¿no? Entonces voy a unir con una recta esos dos valores. Entonces unimos con una recta y llegamos aquí. Y finalmente en este tramo desde A hasta B hubo otro acortamiento cuyo valor es de 0.025. Entonces puedo aquí abajito si quieren hacer ese cálculo. Ya, entonces entre el tramo que va desde A hasta B hubo otro acortamiento de 0.025. Un 0 más, creo.
A ver, vamos a ver. 0.0225. 0.0225. ¿No? Eso es lo que se dio. Muy bien, entonces sumamos y me sale un acortamiento total de menos 0.0375. ¿No? Entonces ese valor lo dibujamos acá, negativo, y ese sería todo el desplazamiento que se da. Fíjense que para hacer el desplazamiento primero tengo que determinar las deformaciones, ¿no? Entonces al lado izquierdo todo lo que sea compresión, acortamientos, al lado derecho todo lo que sea tracción y alargamiento, ¿no? No sé si está claro, si hay alguna pregunta, por favor, alguna duda al respecto. Aquí tenemos esos desplazamientos, ¿no? Y ahí es donde termina el ejercicio. Aquí se han hecho esos cálculos de los desplazamientos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Adelante, por favor. Ingeniero, los desplazamientos siempre van a empezar desde el apoyo. Sí, porque en ese punto nosotros sabemos que el desplazamiento es cero. No se puede desplazar a ningún otro lado, ¿no? En el empotramiento el desplazamiento es cero. En cambio, aquí arriba el desplazamiento es libre, ¿no? Sí, Está respondida la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Debido al tiempo de nuestra clase ya no nos da para poder resolverlo manualmente esto, pero creo que no tiene mucho misterio, así que está prácticamente entendible lo que hay que hacer acá, ¿no? Primero, había mencionado que calculamos las fuerzas normales. Para eso simplemente voy haciendo un corte y mirando hacia arriba, ¿no? Y hago un corte, miro hacia arriba, 3.000 kilogramos de compresión. Más abajo hago otro corte y miro hacia arriba, 3.000 más 2.000 son 5.000 kilogramos. A partir de este punto donde está actuando, se incrementa entonces. Aquí tengo los 3.000 más los 2.000 se incrementa. Tal vez no está muy proporcional el dibujo, ¿no? Debería ser 3.000 tal vez un poquito más grande y luego 2.000 un poquito más pequeño, ¿no? Que, o sea, al revés, 3.000 tal vez debería ser así inicialmente, 2.000. Recuerden que estos dibujitos lo hice cuando era estudiante de ingeniería civil y bueno, recién estábamos aprendiendo a manejar incluso los programas de dibujo, ¿no? Esto ha sido hecho solamente con Word, entonces en ese entonces era un poquito complicado hacer las cosas, ¿no? Ahora pues ya hay más, primero más dominio de los programas y segundo tal vez hubiera usado otro programa y no Word, ¿no? Y en ese entonces lo único que tenía instalado en mi computadora era Word. Entonces yo le colaboré al ingeniero Elías en hacer estos dibujitos, ¿no? Entonces, por esa razón tal vez aquí 3.000 debería ser un poco más arriba o un poco más grandecito, ¿no? Y luego estos 2.000 para llegar a estos 5, digamos. No habría que hacer una escala aquí para que sea bien proporcional, digamos, ¿no? Pero lo que queremos aquí no es tanto ver la exactitud del dibujo, ¿no? Sino que entender que aquí tengo una compresión, entonces 3.000, aquí se incrementa 2.000 más, entonces sube a 5, se mantiene con 5 hasta acá y tengo 9 que van en contraflecha, ¿no? Miren, estos dos que van para abajo son de compresión y este está en sentido contrario, por lo tanto tracción. Entonces, como es de 9.000, primero tiene que anular a estos 2.000 y a estos 3.000, que en total suman 5, entonces anula a los 2.000 primero, luego anula a los 3.000 y luego prevalece con 4.000, porque 2 más 3 es 5 y más 4 es 9, son el valor de los 9.000 kilogramos que tenemos acá. O sea, en todo momento se debe mantener los valores que nos indican acá y se debe cerrar el diagrama, ¿no? Luego calculamos las tensiones normales, que no es más que dividir el valor de la normal entre el área. Como tengo el dato de acá 2 centímetros cuadrados y el de acá 4, entonces lo único que voy a hacer es dividir estos 3.000 entre 2, da 1.500, ¿no? Luego aquí 3.000 entre 4,
da 1250, ¿no? Que vamos a tener hasta acá, que son 5000, perdón, 5000 entre 4, ¿no? Porque aquí ya tenemos 5000 de valor de normal, entre 4 va a dar estos 1250, y a partir de este punto son 4000 kilogramos, dividido entre 4 da 1000, ¿no? Listo. Para hacer el diagrama de los desplazamientos, previamente debo calcular las deformaciones. Entonces, las deformaciones con la ley complementaria de Hooke, entonces puedo establecer que en este tramo va a ser la normal por la longitud en centímetros dividido entre el módulo de elasticidad por el área de esa sección. Entonces, calculo la deformación y como es un esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces va a ser un acortamiento. Calculo la deformación que hay en el tramo de B a C, que va a ser este valor de 5000 de la normal por la longitud, que son 40, entre el módulo de elasticidad, que es 1 a 0, 2 por 10 a la 6, dividido entre o multiplicado por el área, que son 4 centímetros. Por lo tanto, me va a dar otro valor de compresión, los dos tramos comprimidos, pero en este lugar la normal es de tracción, ¿no? Por la longitud, que es una pequeña longitud de 20, entre el módulo de elasticidad y por el área, me va a dar un alargamiento. Entonces, dos acortamientos y un alargamiento. ¿Cómo voy a graficar eso? Bueno, partiendo del apoyo, porque en el apoyo, en este caso en el empotramiento, la deformación ya no puede introducirse, ¿no? Acá, porque esto le impide. O sea, le impide todo movimiento. Entonces, ahí va a ser 0 el desplazamiento. A partir de ahí, voy considerando las deformaciones. En este tramo hubo un alargamiento de 0,10, entonces pongo esos 0.010, 1 con el extremo. Ahora en este otro tramo hubo un acortamiento de 0.025, que le resto y me da 0.15, ¿no? Y aquí hubo otro acortamiento, entonces también con un valor negativo se incrementa, ¿no? Y esto es lo que va a dar el diagrama de desplazamiento, ¿sí? Bueno, entonces con eso vamos a concluir la clase del día de hoy. Ya, hoy día vamos a cerrar ahí. El fin de semana les voy a colocar ya los prácticos y voy a conversar con el auxiliar para que les ayude. En realidad van a ser los prácticos los mismos que hemos venido solicitando anteriormente. Así que hasta ya debe haber ejercicios resueltos de esto. Y mi intención es que, aunque sea si lo van a copiar, lo copien entendiendo, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, que ustedes puedan cada vez entender mejor de los ejercicios. Pero no me gustaría que lo copien, sino que ustedes mismos desarrollen los ejercicios, pero a manera de ayuda voy a solicitar nuevamente los mismos prácticos que he solicitado en verano y en otros, para que sea de alguna manera una ayuda, ¿no? Para que ustedes puedan avanzar en la materia, ¿ya? Entonces, no hay más. Señores, tengan un buen fin de semana. El día viernes no tenemos clases debido a que es un feriado y pues yo voy a estar también disfrutando del feriado, así que les pido a ustedes que reflexionen también en este feriado, por qué se da, ¿no? Por la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros, así que realmente es algo muy grande, ¿no? Porque ya tenemos la solución. Alguien decía, no te preocupes por los problemas, ¿no? Porque para todo hay solución menos para la muerte, alguien dice por ahí, ¿no? En cambio, con lo que ya vemos que la obra que hizo Cristo en la cruz, ya hasta para la muerte ya hay solución, ¿no? Para los que creemos en eso. Entonces les pido que ustedes reflexionen un poquito en eso, que es importantísimo. Y bueno, pues cada uno tome la decisión de qué hacer con su vida al respecto, ¿ya? Entonces un abrazo para todos, que tengan un buen día, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, el próximo día miércoles como ahora, porque el día lunes voy a subir material. Abrazo y hasta luego.